Buenas tardes, sean todas bienvenidas a este espacio. Les saluda Marjorie Guevara en nombre de Malvaluna, del proyecto Alianzadas de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECSID. Agradezco que puedan acompañarnos en este cuarto y último intercambio de experiencias de mujeres defensoras de derechos humanos. Durante este mes hemos conocido a mujeres de Nicaragua, Paraguay y Extremadura, conscientes de su pertenencia a una comunidad local y global, comprometidas con la construcción de un mundo más justo, sostenible e igualitario que contribuya a erradicar la injusticia y la pobreza. Un modelo social y político respetuoso de la dignidad de las personas como es la ciudadanía global. A continuación voy a dar paso a Marina del Barrio Rodríguez, quien es agente de igualdad de Malvaluna, quien nos ofrecerá unas palabras. Yo quería daros las gracias por acompañarnos en estos 4 intercambios de experiencia. Ha sido un largo recorrido en el que hemos aprendido un montón, en el que hemos disfrutado de la sabiduría de las compañeras de fuera y las compañeras de aquí. Y hemos podido encontrar unos nexos de unión que nos han permitido conocer de primera mano cómo es la defensa de esos derechos humanos de las mujeres y las niñas en distintas partes. Os voy a dejar con el último y al final ya me despediré de vosotras, pero por ahora voy a dejar que continúe y sigamos aprendiendo todas juntas. Gracias, Marina. Migración con perspectiva feminista es el eje de este intercambio de experiencia de mujeres defensoras de derechos humanos, para lo cual hemos invitado a Edith Espinola, mujer migrante, trabajadora del hogar y activista del Servicio Doméstico Activo, CEDOAC. También es promotora de la campaña Regularización Ya. Marta Sánchez, técnica de educación para una ciudadanía global de Alianza por la Solidaridad de Extremadura. Sean bienvenidas, compañeras. La dinámica que vamos a tener para hoy estará dividida de la siguiente forma. Tanto Edith como Marta se tomarán 20 minutos cada una para compartir su experiencia en el trabajo que realizan con mujeres migrantes. Y posterior haremos una ronda de comentarios y preguntas que se pueden realizar desde esta plataforma Zoom, pero también desde nuestra transmisión simultánea en la fanpage de Malvaluna en Facebook. Agradecemos su presencia y le damos la palabra a Edith. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a las compañeras de Malvaluna que siempre cuentan con nosotras para cualquier actividad. A la compañera Marta de Alianza, que siempre es un placer estar contigo, también Marjorie, y a todas las personas que nos están acompañando en esta sesión. No sé si ya inicio mis 20 minutos directamente y ya nos vamos de lleno, ¿verdad? Sí, sí. Cuando hablamos del empleo del hogar, porque esta es mi asociación, Servicio Doméstico Activo, tiene sus siglas CEDOAC, pero es Servicio Doméstico Activo. Somos en su mayoría mujeres trabajadoras del hogar de origen migrante. Actualmente no tenemos compañeras españolas que estén asociadas a nuestra asociación. Cuando hablamos del empleo del hogar, a mí siempre me gusta hacer como un ejercicio, ¿verdad? Y si cerramos los ojos y nos dicen quién es la persona que trabaja en el empleo del hogar. Y automáticamente cuando cerramos los ojos, la mayoría de las personas visibilizan una mujer. Nunca visibilizan un hombre. Y cuando visibilizan a esta mujer, en estos tiempos, en su mayoría son mujeres migrantes con el uniforme que tiene o una escobilla o una fregona en la mano. Esa es la imagen que se tiene de la trabajadora del hogar. ¿Y por qué decimos trabajadoras? Porque en su mayoría, en el 90% de las personas que trabajan en el empleo del hogar aquí en España son mujeres, de las cuales el 70% son mujeres migrantes. Y en su mayoría son mujeres migrantes de origen latinoamericano. Y digo latinoamericano porque nosotras las latinas nos diferenciamos siempre entre las sudacas y las centracas, ¿verdad?
Entonces, latinoamericano ya nos abarca a todas y no nos quedamos ahí fuera ninguna, ¿verdad? Hay gente que toma como que el sudaca o centraca es una ofensa, sin embargo, nosotras nos sentimos orgullosas de visibilizar esa palabra que parece que quiere ser fea, pero nosotras decimos, no, yo tomo esta palabra y la reinvento y la lleno de poder. ¿Por qué decimos empleo de hogar o en muchos casos empleo doméstico, servicio doméstico? A la trabajadora del hogar se le tiene siempre de menos. Y no solamente por parte de la sociedad, sino que es una estructura institucional donde la trabajadora del hogar no tiene los mismos derechos que tienen los demás trabajadores. No tiene derecho al paro, no tiene una indemnización igual que en el régimen general. Increíblemente, y a pesar de este tiempo de pandemia mundial, las trabajadoras del hogar en España siguen sin tener una ley de prevención de riesgos laborales, tan necesarias durante una pandemia. Tiene, por supuesto, una menor indemnización a la hora de un despido. Es el único sector que puede ser despedido con la figura del desistimiento. ¿Qué es el desistimiento? El desistimiento es que viene tu empleador, dice que ha perdido la confianza en ti por algún X motivo y te despide. Así, tan tranquilamente. No es como en un régimen general que tiene que haber una justificación específica para el despido. Entonces, todas estas vulneraciones de derechos o desigualdades que existe con respecto a los demás trabajos arrastra esta discriminación que ya sufre el empleo del hogar. Y si lo relacionamos en que lo está realizando una mujer, ya sabemos cómo a nosotras las mujeres nos atraviesan las desigualdades con respecto a cualquier sector laboral. En el empleo del hogar también se da una situación que es tan difícil de visibilizar porque la gente también no quiere aceptar esto, de que tiene un régimen que se llama régimen de interna. Ya la palabra régimen de por sí ya es fuerte y que te digan de interna te hace pensar en el encarcelamiento que implica interna, ¿verdad? El régimen de interna dice y es efectivamente de una mujer que trabaja en la casa de una persona y se queda a dormir ahí. En la realidad es que esta mujer duerme ahí y está a disposición del empleador las 24 horas del día. Con este tiempo, y puedo ir alargándome, pero quisiera entrar más en el contexto actual, ¿verdad? De cómo la crisis de la pandemia ha afectado a nuestro sector. En la mayoría de las ofertas de trabajo que se están dando ahora, están exigiendo una trabajadora del hogar interna, que esté disponible 100% para el empleador. Que una mujer trabaje de interna implica, y lo digo por experiencia propia, que se despierta como muy tarde, las 7 de la mañana, y está levantada hasta las 11, 12 de la noche, en la mayoría de los casos. ¿Que hay casos que no suceden así? Por supuesto, pero en la mayoría de los casos, ese es el reporte que nosotras como asociación estamos recogiendo. ¿Qué implica esto? Que hay mujeres que ni siquiera se toman las 2 horas de descanso que debería corresponder a cada trabajadora interna. Durante la pandemia, hay mujeres que quedaron encerradas en sus puestos de trabajo, por lo cual obviamente no se podía salir en este tiempo por riesgo a contagio, pero eso no implicaba que esta mujer que tenía que tener su día libre igualmente goce de ese día libre. Se pasó trabajando de lunes a lunes y en algunos casos solamente descansaba 2 horas al día o el domingo por la tarde. Y no se le pagaron las horas extras. Tenemos de las más de 100 mujeres que están en la asociación, solamente dos mujeres que trabajan de interna nos han dicho que a ellas sí se les respetó su horario de descanso. Entonces, esto es gravísimo. Igualmente, yo les invito a que visiten nuestra página de Facebook
o del Instagram pueden ver las publicaciones de los anuncios que hacemos cuando salen estas ofertas laborales. El otro día salía en Mil Anuncios una oferta de que se buscaba una trabajadora interna por 600 euros mensuales. ¿Se imaginan ganar 600 euros mensuales de trabajadora interna? Pero que no iba a tener días libres. Lo que iba a tener son horas libres en algún momento del día, ¿verdad? Porque iba a cuidar a una persona dependiente, como si fuera que la trabajadora por este trabajo ya tiene que ser absolutamente la dueña y que tiene que correr con todo lo que implica cuidar a una persona dependiente. Lo que no se tiene en cuenta que esta mujer es una trabajadora, no es un objeto, no es un mueble y por sobre todas las cosas no es un robot que está disponible y que tiene que trabajar las 24 horas del día por un sueldo en su mayoría miserable y que muchas veces ni siquiera alcanza el sueldo mínimo. También en este sesgo que se hace contra las mujeres se nos cataloga de acuerdo al origen. Si yo soy latina, generalmente me quieren porque yo soy más cariñosa, le trato muy bien a los abuelos, les quiero mucho a los niños. Si yo soy de Europa del Este, me quieren más para hacer la limpieza y porque soy rápida y tengo fuerza, entonces venga a trabajar en fuerza o en limpieza exclusivamente. Y después van degradando si la compañera es marroquí, si la compañera es africana. Entonces, todos estos tips se tienen en cuenta a la hora de contratar. Muchas veces contratan a las compañeras africanas porque tienen otro idioma, porque hablan inglés o hablan francés. Entonces, aparte de hacer la limpieza, de cuidar, cocinar y hacer todo lo que tiene que hacer, también que le dé clase a los niños. Yo recuerdo una vez cuando me hicieron una entrevista, ¿tú hablas inglés? Porque le puedes dar clases a mis hijos, ¿verdad? Entonces, quieren todo un plus, pero sin embargo, cuando tú te acercas a pedir un permiso para irte al médico, te hacen un escándalo. Y ni siquiera te quieren dar el permiso para irte al médico. Entonces, en este tiempo de pandemia, donde todos los demás sectores laborales, el gobierno sacó un paquete de ayuda, de prevención, vamos a darle esta ayuda a los ERTE, al régimen general, que a los parados, que a los estos, que a los otros, el sector más olvidado, y aunque todos los gobernantes han dicho como un sector absolutamente esencial, las trabajadoras del hogar quedaron fuera de todas las medidas. Entonces iniciamos una campaña de exigencia para demostrar que nuestro trabajo es importantísimo y que nosotras somos trabajadoras y nos deberían ofrecer las mismas alternativas y subvenciones como cualquier trabajador. Entonces, así es que en marzo, después de toda la campaña de incidencia política a través de los medios que hicimos, todas las asociaciones de trabajadoras, no solamente CEDOAC, sino que todas las asociaciones en España, hay más de 60 o hasta 80 asociaciones de trabajadoras del hogar en distintas autonomías. Entonces se creó este paquete del subsidio extraordinario para la trabajadora del hogar, que recién en mayo se pudo presentar y que al día de hoy, que estamos hoy el 11 de noviembre, de las 56,000 solicitudes que se han presentado, solamente han cobrado 23,747, si no lo digo mal porque soy un poco disléxica, entonces cambio siempre los números, han cobrado la solicitud. Entonces quiere decir que más del 40% ni siquiera ha cobrado su solicitud, cuando era un subsidio específico para salvar y ayudar a esta mujer que se ha quedado desempleada o que no tenía cómo pagar el alquiler, su comida o lo que sea para subsistir. Entonces ahí se ve el abandono absoluto que tiene un sector que de por sí siempre ha sido marginado y que sigue marginado al día de hoy. Este subsidio no es permanente, es un cobro único y que ya el gobierno días pasados dijo que esto no lo va a renovar, no lo va a extender como los ERTES, sino que está estudiando, ¿verdad?,
que quizás el año que viene ver cómo hacer una especie de paro para la trabajadora del hogar. Y lo digo una especie de pago porque no sabemos con qué nos va a salir el gobierno, ¿verdad? En qué va a implicar ni cómo va a afectar realmente al sector que está de por sí invisibilizado. Supongo que tengo todavía un poquito de tiempo para hablar y luego ya me callo para seguir más adelante. CEDOAC como asociación trabaja sobre 4 pilares que son fundamentales para nosotras, es el empoderamiento, la sensibilización, el trabajo en red y la incidencia política. Bajo esos 4 pilares nosotras trabajamos. ¿Y por qué decimos empoderamiento? El empoderamiento es una forma de información y formación de la mujer para que ella misma tome parte de esa lucha que ella tiene que tener para obtener los derechos que se merece como persona. Entonces, dentro del empleo del hogar, eso es fundamental. ¿Por qué la sensibilización? ¿Por qué? Porque esto que estoy haciendo ahora aquí, contándole gajitos de toda la problemática que es el empleo del hogar, tiene que crear una conciencia en las personas empleadoras y en las personas de calle, que ni siquiera puede ser que no tengan trabajadora del hogar, pero que entiendan que la desigualdad que afecta a estas mujeres la arrastra a una precariedad absoluta, porque 1 de cada 3 trabajadoras del hogar es una trabajadora precaria en riesgo de pobreza. Y en España hablamos alrededor de 630.000 personas que trabajan en el empleo del hogar. Y si hablamos en el mundo, hablamos de 67 millones de personas que trabajan en el empleo del hogar, que se sigue manteniendo esta racha de que el 90% son mujeres que trabajan en este sector. ¿Por qué decimos trabajar en red? Porque la única forma de salir adelante, de visibilizar las luchas, es haciendo la unión con todas las organizaciones, entidades, colectivas para construir un muro fuerte que defienda los derechos de las personas y en específico para nosotras, de las trabajadoras del hogar. ¿Y por qué decimos incidencia política? Hay que golpear todas las puertas y las puertas que se tienen que abrir y trabajar realmente para el cambio que debe existir en la lucha de derechos es el gobierno. Nosotros tenemos que exigir que la voluntad política sea una voluntad de derechos humanos, de igualdad para todos los trabajadores y por sobre todo para las mujeres. Y en este campo de la incidencia política es que CEDOAC trabaja en el Grupo de Acción Política de Trabajadoras del Hogar, que integra 11 asociaciones de trabajadoras en específico, que vamos luchando y denunciando las injusticias a partir de mayo de este año, que estamos trabajando más fuerte. También estamos, porque en su mayoría ahora CEDOAC está integrada por mujeres de origen latinoamericano, estamos en la red de mujeres latinoamericanas y del Caribe para incidir en la vida de las mujeres migrantes. Y ahora también estamos en el movimiento Regularización Ya. ¿Por qué estamos en Regularización Ya? Porque nos parece injusto que el gobierno haya sacado un eslogan que dice nadie va a quedar atrás. Y sin embargo en España existen más de 600.000 personas que han quedado atrás en plena pandemia. Personas que son refugiadas, que son indocumentadas, hablamos de mujeres, niños y hombres. Y eso no puede ser. No podemos crear un Estado de Derecho, de decir que defendemos los derechos humanos, mientras vamos apartando y colocando a personas de primera y personas de segunda. ¿Quiénes son las personas de segunda? Aquellas que no pueden acceder a ningún tipo de ayuda en pleno estado de pandemia, que han quedado fuera de cualquier tipo de ayuda de vivienda, de alimentación o cómo sentirse por lo menos con un techo mínimo de seguridad para tener una vida tranquila o digna o con lo mínimo durante la pandemia. Podría extenderme muchísimo más, pero a mí siempre me gusta que me pregunten después las personas para que hablemos, intercambiemos,
porque eso es lo importante en una charla, que no solamente sea como en la universidad, que el profe viene, nos tira y nos quedamos ahí como, oh. Así que más que nada decirle que nosotras tenemos un lema que siempre decimos, porque nosotras somos abolicionistas, sí, abolicionistas del régimen de interna, porque el trabajo de interna es la esclavitud moderna. Así que muchas gracias y seguimos más adelante. Gracias, Edith. Marta, si nos pasamos contigo y nos das un poco de información de lo que están trabajando. Sí, a mí no podéis ponerme detrás de Edith porque ahora entonces yo no tengo su oratoria, ¿sabes? ¿Ahora yo qué hago? No, bueno, antes de nada, daros las gracias por invitarnos, porque bueno, como Alianza por la Solidaridad, como sabéis, pues llevamos poquito tiempo trabajando en Extremadura, llevamos apenas 3 años. Entonces, pues es importante para nosotras también que contéis con nosotras en estos espacios para poder compartir, pues bueno, el trabajo que venimos haciendo y que poco a poco vamos afianzando en la región. Alianza por la Solidaridad, para quienes no lo conozcáis, pues bueno, somos una organización que trabajamos a nivel estatal en distintas comunidades autónomas y a nivel internacional también. Tenemos sedes en distintos países. En el caso de la comunidad de Extremadura, llevamos desde el año 2018, si no recuerdo mal. Entonces, pues bueno, el recorrido es de, como os decía, de apenas 3 años. Pero sí que, bueno, a nivel estatal sí que venimos haciendo un trabajo desde hace ya bastantes años en el ámbito pues, de derechos de las mujeres en general y también, como decía antes la compañera Edith, de hecho en la Comunidad de Madrid con SEDOAC sí que trabajamos muy alianzadas y muy activamente, ¿no? Con la compañera Julissa y están ahí dándolo todo últimamente, están haciendo un trabajo maravilloso. Bueno, aparte de eso, ya aterrizando en Extremadura, lo que venía a contar es un poco el proceso de trabajo con y para mujeres migrantes que residen en Extremadura, ¿no? Que venimos haciendo durante este tiempo. Nosotras empezamos en 2018 con un proyecto de la Agencia Extremeña de Cooperación en el que hicimos un diagnóstico sobre la situación de las mujeres migrantes en la región, en Extremadura. Analizábamos sobre todo el ámbito más participativo, o sea, cómo participaban, dónde participaban, si podían o no podían participar, ¿no? Refiriéndonos también sobre todo a temas de participación política, cultural, social, vecinal. Os voy a dejar aquí en el chat el enlace al diagnóstico, que lo tengo por aquí abierto casualmente. Os lo pongo por aquí para que os lo podáis descargar y podáis echarle un vistazo, porque lo interesante del diagnóstico es que recogemos muchos testimonios reales, recogidos en primera persona, ¿no? de las mujeres que han ido participando en el proceso. Este diagnóstico vinimos haciéndolo en 4 localidades de la región. Estuvimos en Mérida, Almendralejo, Cáceres y Navalmoral de la Mata. Elegimos estas 4 localidades porque queríamos tener distintas perspectivas, ¿no? de dónde residen las mujeres migrantes en Extremadura y qué consecuencias tiene vivir en un ámbito más rural o un ámbito más urbano. Entonces, por eso Mérida y Cáceres lo considerábamos urbano y Navalmoral y Almendralejo pues un poco más rural. Y sí que es verdad que aunque en principio pues las que vivimos en Extremadura sabemos que tampoco debería haber mucha diferencia, sí que encontramos bastante diferencias y ahora pasaré a contaros algunas anécdotas y cosas que nos pasaron en el proceso. Entonces, bueno, el proceso de diagnóstico, pues participaron tanto organizaciones extremeñas que trabajan con personas migrantes, hicimos grupos de debate y después hicimos grupos focales con las propias mujeres migrantes, ¿no? de las 4 localidades. En total, en todo el proceso participaron como unas 90 personas, casi 100, y participaron más de 40 mujeres migrantes que residen en Extremadura. Los principales temas que trabajamos en el diagnóstico y que, bueno, tenéis acceso, tampoco me voy a enrollar mucho con esto porque me interesa más hablar después de qué hemos sacado de ese proceso y cuál es el producto del proceso. Hablamos sobre ley de extranjería, sobre educación, sobre sanidad, sobre participación, hablamos sobre distintos temas, ¿no? Y sí que veíamos muchas desigualdades en distintos ámbitos, dependiendo también, ¿no? de la procedencia. Así que en ámbitos más urbanos, entre comillas, Cáceres, Mérida, encontrábamos
a mujeres más de América Latina, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor en Almendralejo y en Navalmoral había más mujeres de procedencia marroquí o de otros países que muchas veces vivían, bueno, y viven, ¿no? Porque esto fue el año pasado, siguen viviendo, en espacios como más cerrados, ¿no? Donde tenían más difícil la participación. De hecho, muchas de ellas ni hablaban español, o sea, tenían también muchas dificultades para poder comunicarse, pues porque tampoco tenían oportunidad, ¿no? De poder abrirse, de poder conocer otros espacios, otros contextos. Entonces, una de las cosas que salió en el diagnóstico y que por esto hicimos el proyecto que os voy a contar ahora, y que salió en todos los espacios, fue la dificultad de participar. O sea, la dificultad, si ya de por sí participar es complicado, ¿no? Porque normalmente pues tenemos muchas cargas y muchas responsabilidades en nuestro día a día y el tema de participar siempre lo dejamos como para lo último, ¿no? Para cuando se pueda. Sí que es verdad que si encima pues eres mujer migrante, ¿no? Y tienes también todas las barreras añadidas que puedes tener como mujer migrante, encima viviendo en una región como Extremadura, se hace mucho más complicado el poder participar. Sobre todo, y lo comentaba antes Edith, por la escasez de redes de apoyo, ¿sabes? De espacios donde se puedan sentir acompañadas y se puedan sentir comprendidas, ¿no? Y apoyadas por otras mujeres y por personas del entorno. Entonces, como decía antes, identificamos que era muy difícil poder participar y que tampoco había unión, ni había espacios, ni había asociaciones donde poder acudir y donde poder ejercer esa participación. Sacamos como conclusión que, bueno, que teníamos algo que hacer en ese tema y que si podíamos facilitar y dar herramientas para poder facilitar los procesos, pues que para eso estábamos aquí. Por eso, este año pasado empezamos un proyecto en agrupación con Malvaluna, con las compis de Malvaluna, en el que nos hemos centrado en promover espacios de participación para mujeres migrantes en la localidad de Mérida. Lo iniciamos como una especie de proyecto piloto, ¿no? A ver si funcionaba bien, si no, tal. Y en principio, aunque se nos ha metido la pandemia de por medio, pero en principio creo que está funcionando bastante bien, acorde a lo que esperábamos. El proyecto cuenta con varias partes, pero bueno, para resumir un poco, la primera parte del proyecto nos centramos en hacer una serie de talleres, facilitar una serie de talleres, ¿no? Donde es solamente para mujeres migrantes que residen en Mérida. Y eran talleres de autocuidado, porque empezamos a hacerlos en julio, si no me equivoco, ¿no? Marjorie, o junio, por ahí. Y claro, con todo el tema de la pandemia, pues entendíamos que era realmente importante poder tener espacio para nosotras mismas, ¿no? Y para poder escucharnos y saber qué necesitamos, dónde estamos, cómo nos encontramos y poder dedicarnos esos ratitos para nosotras. Tuvo bastante buena acogida por parte de las compañeras que están participando en el proyecto. Nos acompañó una psicóloga que fue la que facilitó todo el proceso y la verdad es que creo que estuvo genial. Marjorie estuvo también, entonces ella también podrá aportar. Si queréis interrumpir cualquier pregunta, cualquier cosa, yo encantada de que me interrumpáis, ¿vale? Después de estos talleres, ahora estamos, como hemos tenido todo esto de que ahora se pueden hacer presenciales, ahora no, ahora online, ahora no sabemos qué vamos a hacer con nuestra vida, ahora vamos a empezar una serie de talleres online que los teníamos previsto hacerlos presencial, pero bueno, es lo que hay, sobre temas de derechos, ¿no? de orientación laboral, sobre temas de participación, asociacionismo, porque la idea de estas mujeres fuertes con las que contamos en el proyecto aquí en Mérida es de montar pues, una asociación, ¿no? de mujeres migrantes. Entonces, una asociación, pues eso, para tener un espacio de unión, ¿no? De un espacio de encuentro, de apoyo, de crear redes y bueno, pues de poder hacerse más fuertes, ¿no? Entonces, la idea es, pues eso, facilitar todo lo que podamos, todas las herramientas que tengan en nuestras manos para poder facilitar el proceso y bueno, pues eso, cualquier cosa que necesiten, ¿no? Pues estamos aquí como apoyo, tanto Malvaluna como nosotras, que somos las que coordinamos el proyecto.
Después de estos talleres tenemos previsto una serie de talleres para la población general, porque creemos que esa parte también es importante, la parte de sensibilización, ¿no? Donde la idea es que también participen las propias compañeras que están participando en el proyecto, que sean ellas las que de primera mano acudan a los talleres y puedan ofrecer información sobre todo nos interesa trabajar temas de antirrumores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el discurso de odio, bulos, informaciones falsas y tal, un poco cómo desmontar eso, cómo a través de los medios de comunicación muchas veces no se comunica de la mejor manera todo lo que tiene que ver con movimientos migratorios, etc. Entonces la idea un poco es realizar esa serie de talleres y después algo que incluyamos como novedad, porque no existe en Mérida y bueno, me atrevo a decir que en ninguna localidad de Extremadura, es una página web donde vamos a recoger todos los recursos que hay en la localidad de Mérida a los que una persona cuando llega a Mérida puede acudir, ¿no? Muchas veces, y esto también salió del diagnóstico, esta necesidad, muchas veces pues, nos encontramos con que llega una persona a Mérida y aparte de que no sabe dónde tiene que hacerse la tarjeta sanitaria o dónde tiene que ir a hacer este papel o el otro, muchas veces también la información que le dan en esos sitios no es la adecuada. Muchas veces se lía la cosa más de la cuenta o se piden documentación que en realidad no es necesaria o se ponen más trabas de la cuenta. Entonces, la idea es recoger en una página web adaptada a distintos idiomas toda esta información con una localización a través de un mapa donde podemos acudir para hacer todos los trámites, donde podemos encontrar ayuda o podemos encontrar herramientas de distintas organizaciones, dónde están, quiénes son las personas referentes y también que esa página web sea un punto de encuentro de personas que, bueno, que están recién llegadas a Mérida y que precisamente pues, no saben dónde encontrar estas redes de apoyo, ¿no? Y estos puntos de unión con otras personas o de su misma nacionalidad o simplemente pues, que quieren tener contacto con personas de Mérida por conocer gente y por poder tener aquí un grupo, ¿no? De personas. Entonces, bueno, la idea es también dar ese espacio en la página web, que sea como una especie de, pues eso, de punto de encuentro, que estará moderado también tanto por Malvaruna como por Alianza. Y bueno, en la página web pues también queremos meter también todo el tema de información, documentación, todo lo que podamos ir recogiendo durante este tiempo, e iremos volcándolo y actualizándolo en esta web. Entonces, bueno, esa es la idea. Vamos a ver qué nos permite la pandemia hacer, pero bueno, en papel sonaba bonito. Y así en resumen, eso es un poco el proyecto que hemos venido haciendo. No sé, yo igual que Edith, creo que prefiero que nos hagáis preguntas más que contaros yo aquí más chapa, porque creo que puede ser más, sobre todo el tema del diagnóstico y tal, pues bueno, sí que hay anécdotas y eso, pero bueno, creo que es mejor si la gente se anima, va a ser más enriquecedor. Bueno, gracias a las dos por la información que nos han compartido. Y bueno, ya que quieren que les preguntemos, vamos a comenzar a hacerles las preguntas. Hablamos de migraciones con perspectiva feminista. Y a mí me gustaría saber si en el trabajo que ustedes han realizado, ¿con qué se han encontrado sobre las desigualdades de género? ¿Influyen y determinan el proyecto migratorio de hombres y mujeres o no? Influye totalmente. O sea, si hacemos así como un histórico, el boom de la migración aquí en España comenzó como en el 92, 93, que vino la primera oleada de personas migrantes, ¿verdad? En su mayoría, las primeras en hacer la reconquista, ¿verdad?, de la migración fueron las mujeres. O sea, la mujer vino para trabajar y a raíz de eso trajo a sus hijos, a su marido o pareja, a sus hermanas y a las demás personas que ella tenía como entorno familiar. Después vino el tema del boom de la construcción, que vinieron muchos hombres, pero en su mayoría ya estaban las mujeres. En esta segunda ola, después de la última regularización que fue en el año 2005, siguen llegando y llegan las mujeres,
porque son las mujeres las que tenemos esta corona que dice cadena global de los cuidados, que nos educan y nos crían para que nosotras seamos las grandes cuidadoras de la vida. Hoy estaba leyendo un informe que decía, publicitario encima, ¿verdad? Que decía que desde niños los juguetes ya se visualizan o se comercian de acuerdo a cómo tiene que ser cada género, ¿verdad? Y en el 60% de los juguetes, la niña siempre es la gran cuidadora, que la cocinita, que pasearle al perrito. O sea, ella siempre en el campo de los servicios. Y eso es lo que sigue pasando y se sigue arrastrando. Las personas que migran, y hablo por lo que yo conozco más, que es el origen latinoamericano, la mujer latina que llega, en su mayoría, viene a trabajar en el empleo del hogar. ¿Y por qué en el empleo del hogar? Porque a pesar de ser un régimen con mayor desigualdad, es el que te otorga la invisibilidad para que tú luego puedas gestionar tu documentación. La ley de extranjería te obliga a residir en España durante 3 años hasta que demostrando este arraigo de los 3 años a través de un empadronamiento que se supone es gratuito, pero que muchas tienen que inclusive pagar este empadronamiento mensualmente como si fuera un alquiler. Entonces, te obliga a estar en un lugar donde no seas tan visible, porque España tiene estos centros criminales para mí, que son los centros de internamiento para extranjeros. Entonces, lo que hace esta mujer es entrar en este empleo donde va a estar explotada, donde va a estar abusada en la mayoría de los casos, pero que le ofrece este lugar de encierro donde ella no está tan vulnerable como en la calle, donde la policía, acá especialmente en Madrid, que en cualquier boca del metro te sale la policía de paisano con su insignia a decirte papeles. Es terrorífico y es una angustia que te hace pasar. Entonces, la mayoría de las personas que viene la mujer como la gran conquistadora a crear este paraguas de cuidado para sus familiares. Una vez que ella tiene esta tarjeta de residencia, empieza a forjar su vida, ¿verdad? Entonces ve si ya sale de externa, se alquila un piso, va gestionando, ya sea con una hermana o con su pareja, trae a sus hijos en esta reagrupación familiar que es totalmente inflexible porque te pide unas bases muchas veces imposibles de cumplir. Entonces, la gran diferencia es que sí, la mujer es la que migra, la mujer es la que mantiene y la mujer es la que más lo sufre porque lastimosamente seguimos arrastrando este paraguas de los cuidados donde nos ven a nosotras como la gran cuidadora de la vida. Marta, me gustaría, después de lo que ha comentado Edith, que habla de que sí, ¿verdad? Que están marcadas por la desigualdad de género, pero ¿creerías que se perpetúan los roles de género o incluso podría haber un componente añadido a la vida de las mujeres que migran, más allá de la responsabilidad que tienen en sus países de origen, la responsabilidad que también asumen en el país de destino? Yo creo que sí, claro que sí, por supuesto. O sea, los roles de género se perpetúan y además incluso se acentúan, ¿no? Según el contexto y el tiempo en el que vivimos, incluso ahora, ¿no? Pues con el tema de la pandemia, como hablábamos antes, incluso más. O sea, lo vemos más. Edith de este tema sabrá mucho más porque yo iba a hablar, iba a comentaros, pues sí, claro, en el caso del empleo doméstico, claro que se acentúa. O sea, pero bueno, yo en esos temas no me meto, que Edith es la experta. Pero sí, yo creo que sí que lo vemos, ¿no? Y lo que tú decías también, o sea, el caso de ser mujer migrante ya de por sí y encima residiendo en una región como Extremadura, que en muchos espacios sí que es verdad que encontramos pues que hay localidades, ¿no? Hay espacios más rurales donde a lo mejor no está tan bien visto, no está tan aceptado, no hay una mentalidad tan abierta, ¿no? De acogida, de diversidad, de convivencia.
yo creo que sí, incluso nosotras, bueno, en el diagnóstico también nos encontramos con no tan específicamente, no tanto que las mujeres que participaron en el diagnóstico nos dijeran a mí me discriminan por ser mujer, sino a mí me discriminan por ser mujer migrante. Entonces, yo creo que obviamente pues el tema de ser migrante, ¿no? De residir en un espacio donde no has nacido, pues obviamente es un hándicap añadido. Y más, en el caso de Extremadura, creo que más en los entornos rurales, más rurales. Marta, comentabas que en el diagnóstico que realizaron hablaban sobre, o indagaron sobre el ámbito participativo de las mujeres migrantes. Me gustaría que pudieras comentarnos, ampliarnos un poco más esta información para saber un poco cuáles son esos obstáculos que las mujeres migrantes enfrentan para poder tener un ejercicio pleno de ciudadanía. Y Edith, y de un solo quiero lanzar la pregunta para Edith, porque recuerdo que en algún momento, incluso con Carolina Elías en alguna ponencia que han tenido las dos, recuerdo que mencionaban que ustedes tienen que hacer las actividades, por ejemplo, los sábados para poder tener mayor aforo con las compañeras. Entonces, un poco, ¿cuáles son esos obstáculos que están enfrentando las mujeres migrantes en los países de destino que impiden que puedan ejercer esta ciudadanía? ¿Empiezo yo? Sí, Marta, perdón. Vale. Sí, bueno, lo que dices de la problemática de la participación, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que impiden participar? Yo creo que partiendo de la base de que participar ya de por sí es complicado, o sea, si encima eres una persona migrante, en este caso una mujer migrante, acabas de llegar, no tienes redes de apoyo, no conoces a nadie, ya de por sí yo creo que lo que menos te planteas es participar, de primera, ¿sabes? O sea, tienes otras muchas cosas que resolver en tu día a día que apuntarte a una asociación o participar en la asociación de vecinos del barrio o en una asociación cultural o lo que sea. Es lo que nos hemos ido encontrando. También de por sí, o sea, el tema añadido de cuidados, ¿no? O sea, el tiempo disponible que tenemos es el tiempo disponible que tenemos y si encima pues lo tenemos que dedicar a cuidar de los niños, de la casa, de hacer las tareas del hogar, de hacer tal, esto suponiendo que trabajes fuera. Si no trabajas fuera de casa y trabajas también en casa, pues también tienes la tarea, ¿no? O sea, de estar todo el día ocupada. Entonces, es complicado participar, yo creo que para todo el mundo en general, pero encima, nosotros lo que nos hemos encontrado es que si encima eres una persona migrante y que acaba de llegar y no encuentras sitios donde poder participar, donde te sientas cómoda y donde puedas crear espacios de confianza, directamente ni te planteas el participar, ¿sabes? Porque no sabes dónde acudir, no sabes dónde ir. Por eso la importancia de crear espacios, ¿no? Pues como el que se está planteando en Mérida, ¿no? De crear un espacio que sea una red segura, una red de confianza, de apoyo a, pues bueno, pues a cualquier persona que llegue, que podamos recibirla y que tenga un espacio donde sepa que aquí puede participar, que va a ser escuchada y que su opinión se va a tener en cuenta, ¿no? Como la de cualquier otra. Entonces yo creo que el problema añadido que existe en el caso de las mujeres migrantes y de las mujeres en general, ¿no? Es el tema de los cuidados. Muchas veces también, ¿no? O sea, incluso a la hora de los empleos, ¿no? Al final las que tenemos las medias jornadas somos nosotras porque tenemos otras cosas que hacer en casa, tenemos que cuidar, tenemos que tal. Entonces, la participación yo creo que para las mujeres en general es lo último que nos planteamos. En nuestra última opción. Siempre tenemos algo mejor que hacer antes. Edith. A ver, en el caso de no solamente si tenés o no papeles, el problema de la persona migrante es el horario de participación. La persona migrante generalmente tiene que trabajar sí o sí, porque uno tiene que pagarse el alquiler, tiene que comer y tiene horarios pesadísimos, porque de por sí suele tener un trabajo precarizado donde el horario suele extenderse o de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche o en todo caso desde el mediodía hasta las 12 de la noche. Entonces llega el fin de semana, si es que no trabaja, ¿verdad? Si es que no está trabajando de camarero o lo que sea, entonces llega el fin de semana y lo único que quiere hacer es descansar.
Luego está el hecho de que la mayoría de los cursos, no sé cómo será ahí en Extremadura, pero todos los cursos que son gratuitos son en horarios en los que tú estás trabajando. O sea, por más que yo quiera participar, ¿cómo dejo de trabajar para estar en un curso a las 10 de la mañana? En un día entre semana. Entonces, a pesar de todas las ofertas que hay para la población migrante, para la famosa palabra integración, la persona migrante, por mucho que quiere, no se puede integrar, no puede participar por muy gratuito que sea. Y nosotras el año pasado, cuando abrimos el primer y único centro de empoderamiento de trabajadoras del hogar que existe en España y está aquí en Madrid, todas las actividades las hacíamos obviamente los fines de semana, porque las compañeras es el único día libre que tienen. Entonces tenemos un récord de participación. O sea, en 6 meses tuvimos más de 2.500 personas que asistían a nuestras actividades. Teníamos el local lleno de gente, ¿verdad? Que quiere aprender, que quiere hacer cursos de informática, que quiere hacer un taller de derechos y que encuentra en ese único domingo a la mañana o sábado de tarde el momento para hacer esta formación. Entonces, cuando estamos hablando de población migrante, primero, antes de diseñar los cursos, lo que sea, es saber el horario que tiene esta persona. Porque si no, yo voy a tener la oferta más chula del mundo y no me van a llegar porque no es que no quieran, es que no pueden, porque tienen que trabajar para vivir. Y por sobre todo para poder alguna vez tener la documentación en regla o poder renovar esta tarjeta de residencia. Sí, mencionabas, Edith, información sobre este proceso para lograr tener una tarjeta de residencia cuando se emigra acá a España. Me gustaría que, ya que estamos en noviembre y que, bueno, el 25 vamos a estar como el gran día, ¿verdad?, de lucha de la violencia contra las mujeres, que pudiéramos hablar un poco sobre esas violencias tanto institucionales, pero también la violencia de género que viven las mujeres, ya de por sí, por ser mujeres, vivimos violencia, ¿verdad? Todas, pero también por ser mujer y ser migrante, agrava un poco más el asunto. Entonces me gustaría un poco que pudiéramos compartir al respecto sobre esta situación de las mujeres con respecto a la violencia tanto institucional como la violencia de género que se vive. Si quizás comenzamos contigo, Edith. A ver, nosotras hace poco, que parte de la Red Latina, justamente el pasado 30 de octubre, participamos con la red en este diagnóstico de propuestas y demandas de las mujeres migrantes y la situación cómo ha afectado el COVID a la mujer migrante. Entonces, es una pena seguir arrastrando la misma problemática y mucho más grande durante el contexto, ¿verdad? Hemos visto cómo el hecho de no tener un empadronamiento ha significado para una mujer no poder acceder a un banco de alimentos, porque no estaba trabajando y ella tenía que conseguir alimentos sí o sí. Tenemos casos de compañeras que preferían dormir todo el día para comer una sola vez al día, para no gastar la comida que había conseguido. Entonces, aquí en Madrid se vieron las colas del hambre que salieron por todos lados y que es muy así, muy asombroso, pero que se ha quedado ahí. O sea, la gente sigue asistiendo a estos bancos de alimentos para solicitar comida. Y como hay muchas personas que estaban indocumentadas y que no tenían este padrón, las mismas colectivas antirracistas crearon sus cajas de resistencia para poder entregar esta comida que inclusive era una sola vez al día. Entonces ha afectado también el hecho de que muchas familias estaban viviendo en una habitación con su marido o pareja y con sus hijos, todos en una habitación encerrados sin poder salir.
Entonces, si uno se contagiaba, porque la mayoría siguió trabajando porque tenía que trabajar o no pagaban esa habitación, si uno se contagiaba, ya se contagiaban todos. Ha afectado también el hecho de psicológicamente, porque nosotras decimos que es muy importante la asistencia psicológica a las personas. Durante la pandemia, mucha gente española o que trabaja, tiene un trabajo no tan precarizado, ha sentido cómo el encierro le ha afectado, ¿verdad? Ha sentido cómo no acercarse a sus familiares le ha afectado y ha sentido un dolor y una angustia, una ansiedad absoluta de saber que mi madre está aquí, pero está en otro pueblo y yo no puedo ir a visitarle. Eso es algo que siente constantemente y que lo vive durante años una persona migrante. Tenemos casos de compañeros jornaleros, en su mayoría de Senegal o de Ghana o de países africanos, que por tener esta situación de migración mucho más complicada de origen, no visitan a sus familiares desde hace 12, 14 años. Y la única forma de comunicarse es a través del teléfono. Entonces hay una especie de depresión que ya venís arrastrando, que durante la pandemia fue mucho más dura. Y nosotras las mujeres, que encima se ha visto, ¿verdad? Que si yo tengo pareja, él era el que salía a hacer la compra y yo me tenía que quedar en la casa porque yo soy la que cuido, la que limpio, la que plancho, la que le atiendo a los niños. Y el compañero tenía que salir porque el pobrecillo tiene que salir a respirar aire. ¿Y yo qué? ¿Verdad? Entonces, durante todo esto se ha visibilizado mucho y la violencia de género ha bajado inclusive. ¿Por qué? Porque la mujer estaba acompañada de su maltratador las 24 horas del día. Ha sufrido una violencia brutal durante estos meses de encierro, porque ya sabemos que la compañera de por sí sufre, y más todavía cuando él ha tenido todo el poder sobre ella. Entonces, esto ha afectado muchísimo más y va a seguir afectando, porque si nos volvemos a confinar, esto no se ha solucionado y va a seguir abriéndose, creando una bola mucho más grande, arrastrando estos problemas que no tienen solución y que el gobierno hace muchos anuncios, como yo digo, muchos eslogan chulísimos, pero que a la hora de la realidad de la persona que vive el día a día, la realidad, eso no llega. A nosotros que nos dejen de vender historias y que nos otorguen los derechos y nos cumplan lo mínimo para tener el acceso a una vida digna. Marta, gracias, Edith. Sí, yo es que a lo que ha dicho Edith tampoco tengo mucho más que añadir. O sea, lo que tiene que ser vivir con tu maltratador 24 horas y no tener ninguna manera de pedir ayuda, ¿no? Porque no tienes espacio para hacerlo, no tienes ninguna intimidad. Y aparte de eso, también a lo mejor abrir el melón, ¿no? De hasta qué punto la sociedad está normalizando la violencia de género, los casos de violencia machista, ¿no? Hoy, creo que ha sido hoy o ayer, no sé en qué día vivo, pero ha habido dos asesinatos de dos mujeres, ¿no? Y yo creo que lo he visto en el telediario 5 segundos a lo mejor, ¿sabes? Y ni en periódicos digitales, o sea, cada vez se comparten menos los casos, cada vez le damos menos importancia como sociedad y cada vez, pues eso, yo creo que no es que le demos menos importancia, es que lo normalizamos más, ¿sabes? Es algo que tenemos ya asumido, que eso pasa y que va a seguir pasando. Y es lo que dice Edith, o sea, muchas campañas, mucho de todo lo que tú quieras, pero si no se toman medidas eficaces, ¿no? y medidas reales, pues al final esta lacra va a seguir perpetuándose durante mucho tiempo. Y es una lástima porque, o sea, es que creo que ha sido esta mañana que he visto la noticia, dos mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Y es que ni me había enterado. O sea, y al final, como quien dice, trabajo en esto, ¿no? O sea, que no es que sea una persona ajena a estas situaciones. O sea, que hasta qué punto te planteas decir, joder, si es que lo estamos normalizando.
Sí, probablemente sí está pasando. Me gustaría, si bien es cierto, bueno, Marta, en el caso de Alianza por la Solidaridad, pues han estado trabajando con mujeres migrantes y han hecho este diagnóstico. Y Edith, pues ya tienen, son las expertas en este tema, diríamos nosotras. Y me gustaría saber si en el trabajo que han estado realizando podemos perfilar un poco del el por qué están saliendo las mujeres de sus países. ¿Hay algún cambio a las causas estructurales que ya conocemos? Y además de saber el por qué, saber un poco quiénes son las que están saliendo de estos países, quizás en el caso de América Latina, que Edith habla que es la mayor experticia que tienen por el trabajo que realizan con mujeres latinas. Y quizás Marta, no sé si en el diagnóstico esto surgió y si lo podríamos comentar. Marta, si comenzamos contigo, por Sí, bueno, yo voy a ser breve porque yo no sé si fue por el mapeo que hicimos o por la casualidad, pero sí que es verdad que fue en la zona de Navalmoral de la Mata, por ejemplo, y Almendralejo, como decía antes, la mayor población que nos encontramos fue de procedencia marroquí, eran mujeres de marroquí, y en el caso de Mérida y Cáceres, la mayoría eran de América Latina. Entonces, y las causas, o sea, sí que, bueno, tampoco, en el diagnóstico tampoco indagamos mucho, ¿no? A nivel personal de cada una, porque iba más, el diagnóstico va más por otras ramas, pero las causas eran muy diversas y la mayoría de ellas migraban por motivos económicos. Entonces, a lo mejor Edith puede dar a esta pregunta en concreto, yo creo que Edith puede aportar bastante más porque seguramente tenga más, un conocimiento más amplio, porque nosotros, ya te digo, el mapeo que hicimos, yo no sé si fue casualidad o no, pero eran perfiles bastante parecidos todos, entonces. A ver, depende mucho de la autonomía para determinar y decir qué población es mayoritaria, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de Huelva, la mayoría son personas marroquíes de origen africano que se dedican al trabajo del cuidado o a la recolección de frutas, ¿verdad? O verduras. Lo mismo también se da un poquito más arriba, hacia Galicia, y ya en el País Vasco y por Barcelona, ahí hay como ya una mezcla más de personas latinoamericanas con personas marroquí, en su mayoría más latinas, y en Asturias, por ejemplo, hay mucha gente de Europa del Este y cosas así que se van intercambiando, ¿verdad? En Madrid específicamente, en base a los datos que nosotras recogimos aquí por el Centro de Empoderamiento, nos ha llamado mucho la atención que llegaba mucha gente de Perú. Muchas mujeres de Perú volvieron el año pasado. Son mujeres que ya estaban nacionalizadas, que ya habían estado en España durante 10, 15 años y que de repente decidieron volver después de varios años porque, como bien dice Marta, es por motivos económicos o porque no se llegó a adaptar a su país después de haber estado viviendo tantos años aquí, entonces regresaba. Así como también hemos visto que por culpa de las desigualdades, y como bien dicen los hondureños, yo soy paraguaya, y como bien dicen los hondureños, por el gobierno corrupto que ellos tienen, la población hondureña ha salido de su país. También hay mucha gente venezolana, mucha gente colombiana nuevamente aquí en Madrid. Entonces, en su mayoría son de estas nacionalidades las que están aquí trabajando. Y hablo más en el rango de las mujeres porque hemos detectado eso. Imagínense que de 338 personas que tenemos la ficha exclusiva de personas que trabajan en el empleo del hogar aquí que se ficharon, solamente 7 son hombres y el resto son todas mujeres de distintos orígenes y la edad varía también, ¿verdad? Porque yo creo que eso es muy importante también decir que o son muy jóvenes, que están en el rango desde los 20 años hasta casi los 26, o superan los 45 años, de 45 hasta casi 60 años, ¿verdad?
Entonces yo creo que eso también es muy llamativo, que son mujeres que ya están todas, que ya han transitado una vida y que deciden migrar para crear una nueva perspectiva, porque lo bueno del artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos, que dice que toda persona puede decidir dónde vivir. Entonces nadie debería bloquearnos ni tratarnos como personas de segunda cuando nosotras decidimos crear, mejorar, integrar y ser parte de una sociedad, porque yo elijo y vengo a construir. Eso es lo que nosotras creemos. Tenemos unos comentarios en la transmisión que tenemos simultánea en Facebook. Bueno, dice Salvador Jiménez, lleváis toda la razón del mundo. Y Pepi Rodríguez dice, buenas tardes, he sido una mujer cuidadora y sé muy bien de todo lo que estáis hablando. Yo soy española, pero tengo amigas latinas que están trabajando de cuidadoras y sé por todos los problemas que están pasando. Por eso estoy muy orgullosa de la labor que estáis haciendo, creando esos talleres para que no se sientan solas y tengan un lugar donde las puedan ayudar y asesorar. Un cordial saludo para todas. A mí me gustaría hacer una pregunta en referencia a un artículo que leí esta semana de Javier Baulús, el reconocido fotoperiodista que tiene 25 años trabajando sobre migraciones acá en Europa, bueno, especialmente en España. Y él se preguntaba y decía, ¿hemos cambiado nuestra mirada sobre ellos? Ellos, ¿verdad? En alusión a las personas migrantes. Y la respuesta que se daba es, la respuesta es sí. Ahora ya no es solo indiferencia, ahora también es odio. Y me gustaría un poco que comentáramos en torno a esta frase de Javier que es súper fuerte y además acompañaba el artículo con una fotografía de que ya tiene 20 años de dos personas en la playa, mientras muy cerca, a unos metros, un cuerpo de una persona migrante. Y me gustaría también que además de hablar o de comentar sobre esta frase de Javier, pudiéramos hablar un poco sobre lo que pasa con los discursos antiderechos que están muy de moda y que incluso con la pandemia del coronavirus esto se exaltó demasiado, para mi gusto, ¿verdad? Como mujer migrante, se exaltó demasiado en torno a incluso responsabilizarnos de la pandemia en algunos momentos. Y Edith, quizás lo mencionabas tú antes cuando hablabas sobre la situación de las mujeres trabajadoras domésticas, porque ayer platicaba con algunas compañeras y me decían, ¿verdad?, que con el tema de la pandemia ahora hay una persecución peor de la que ya tenían antes, porque ahora es dónde vas, con quién te juntas, en el entendido de que podría ser esta mujer la supuesta transmisora, digamos, del COVID a esa familia. Entonces, me gustaría un poco que habláramos sobre, que comentáramos esta frase, porque si bien es cierto, bueno, hay una realidad en España que también, pues, podríamos decir que las leyes en otros países, pues, por ejemplo, en el caso de la homologación, tienen sus procesos, pero sí hay una realidad que no la podemos negar. Y que sí hay un discurso que cada vez está agarrando mucho más auge, que es el tema, con el tema antiderechos y con culpar a las migraciones o a las migrantes, a las y los migrantes de los problemas del mundo, cuando pues a todas luces sabemos que, y lo digo en nombre mío, que son los políticos. Te doy la palabra, Edith. A ver, los discursos del odio siempre han existido, ¿verdad? Por eso personas de primera y personas de segunda, ¿verdad? ¿Por qué se ha acentuado más? Porque los mismos medios de comunicación le están dando más amarillismo y más espacio a esta gente, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una persona que no tiene casa, que trabaja de sol a sol y que te recoge las frutas y las comidas que has consumido durante toda la pandemia
no tenga acceso a electricidad ni agua, como son los compañeros y compañeras jornaleras que han estado viviendo en chabolas y donde el mismo ayuntamiento ha enviado maquinarias para destruir las míseras casas que tenían mientras ellos salían a trabajar, destruyendo hasta lo poco que tenían. Entonces, ¿cómo no se va a crear este ambiente si desde las mismas instituciones que tendrían que ofrecer unas políticas de cuidado para que nadie se contagie, son los mismos que están creando esta maquinaria de odio y de destrucción? Lo mismo pasa con la población migrante joven, ¿verdad? Entran como tutelados, se les da una tarjeta de residencia, pero al terminar, al alcanzar la mayoría de edad, se les lanza a la calle con su tarjeta de residencia, pero sin permiso de trabajo. ¿Cómo se defiende esta chavala o este chaval para crecer, para trabajar, para integrarse, cuando los mismos españoles o las mismas personas de la Unión Europea no están consiguiendo un contrato de 40 horas semanales indefinido para que yo pueda tramitar mi documentación? Porque esa es una de las exigencias en extranjería para presentar mi primera tarjeta de residencia, tener un contrato de 40 horas semanales indefinido. Entonces, todas estas barreras institucionales que son, por eso decimos racismo institucional, te van convirtiendo en una masa de vulneración de derechos. La persona migrante no es vulnerable, le vulnerabilizan. Entonces, a mí siempre, imagínense el sindicato de manteros de Barcelona que salió por todos lados cosiendo mascarillas y batas para los hospitales y que el pasado 1 de octubre hasta el 15 de octubre estuvieron haciendo una resistencia para que no se les eche de su local, después de haber ayudado a su comunidad, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos son las instituciones y aparte están las personas de calle que se juntan y ahora no he podido, ¿tú crees? Es que no me salía. No había manera. María José, que te estoy escuchando. No, perdón. Entonces, no pasa nada. Entonces, cuando la misma persona de calle ve que su gobierno, sus instituciones son racistas y aplican políticas de exclusión, ellos también se ensalzan, porque lastimosamente el ser humano tiende más al odio que hacia la empatía. Diariamente, y esto es muy doloroso, personas se ahogan en las playas de Ceuta, Melilla o por el Mediterráneo. Tenemos un océano cementerio de cuerpos de personas que nunca van a saber sus familiares qué pasó de ellos, solamente que desaparecieron. Durante la pandemia hemos sentido y sufrido no poder despedirnos de nuestros seres queridos. ¿Se imaginan saber que desapareció en el océano? ¿Tú no sabes qué pasó de ellos? Hablamos de niñas, mujeres, embarazadas, hombres que de por sí ya vienen arrastrando una violencia absoluta en el cual las mujeres en un 80% son abusadas sexualmente, ¿verdad? O sea, ya vienen arrastrando toda una vulneración y una violencia para venir a encontrarse otra vez aquí, que en Canarias las madres fueron separadas de sus hijos porque no sabemos si es tu hijo, tú nos puedes estar mintiendo. Entonces le llevan a tu hijo a otro lado y tú no sabes qué pasa, ¿verdad? Entonces todas estas violencias son estructurales y por eso la gente se sale a la calle con su cacerola en una calle muy fashion de Madrid a decir denme libertad, cuando en realidad deberían estar luchando por los derechos y hablar de decir que España es un estado de derechos donde todas las personas en tiempo de pandemia tenemos las mismas herramientas para defendernos y protegernos. Mientras esto no suceda, mientras todas las personas
miremos y solamente digamos, ay, qué bárbaro, y me doy la vuelta y me voy haciendo mis cosas, entonces quiere decir que realmente yo no me estoy implicando en la defensa de los derechos. Yo como persona tengo que decidir qué quiero ser. Quiero ser una persona que mis hijos, mis nietos me miren y digan, ala, ella sí era una mujer que luchaba por los derechos, era un hombre que luchaba por la empatía y la igualdad de todas las personas, ahora una persona que le daba igual todo y el que se muera y no tenía un fundamento verdadero en la vida. Entonces yo siempre dejo esta reflexión de cómo queremos crecer en esta sociedad, esta nueva normalidad. Si queremos seguir arrastrando las mismas desigualdades, los mismos atropellos y los mismos abusos, o queremos ser una mejor persona, un mejor país, un mejor Estado, y para eso hay que luchar, exigir y hacer que esa gente que dice que está trabajando por el país trabaje realmente y nos otorgue los derechos que tenemos que tener todas las personas que estamos residiendo y trabajando para hacer crecer este país y entregarle a nuestros hijos y a nuestros futuros nietos, digo porque todavía no tengo nietos por suerte, un mejor país. Yo quería añadir una cosita a lo que había dicho Edith, que lleva toda la razón del mundo. Lo que hablábamos antes respecto a los discursos de odio, ¿no? Y a estas narrativas y tal, que sí que es verdad que existen desde siempre, pero con el tema del COVID como que se han acentuado, ¿no? Y más contra la población migrante. Y es que justo esta tarde leía una publicación del Mundo, del periódico El Mundo, que es de hoy, que decía el 1,5% de los inmigrantes que llegan en patera a la costa andaluza es positivo en COVID. Y claro, yo leía también la respuesta de un chico, ¿no? En Twitter que decía el 98,5% da negativo. ¿Sabes? O sea, es un poco, pues eso, ver hasta qué punto tienen capacidad de manipular, ¿no? A los medios de comunicación y cómo lo consiguen, porque ese discurso lo sigue muchísima gente. Y también el hecho de que no es que siempre haya existido ese discurso de odio, obviamente desde siempre ha existido, pero ahora hay muchos más canales por los que difundirlo. Y cada vez tenemos acceso a la información desde más sitios distintos y desde menor edad. O sea, ahora cualquier chaval con 12, 13 años, pues tiene Instagram, tiene cualquier red social en la que se puede informar de bulos, ¿no? Porque cuanta más información, más fácil es colar un bulo. Mayori, ¿me oye? Sí, María, danos un segundo que Marta cierre para darte palabra. Gracias. No, solamente era eso, que justo me había acordado que había visto esta tarde eso y digo, es como un ejemplo, ¿no? Práctico de hasta qué punto nos manipulan y de hecho lo consiguen, ¿sabes? Y bueno, tampoco nos vamos a meter porque eso daría para otro webinar, el tema de las narrativas de odio, pero sí que es preocupante, yo creo, la cantidad de bulos que nos cuelan y sobre todo a mí me preocupa mucho el tema del acceso a la información de la población joven, que si ya de por sí la población adulta muchas veces no es capaz de identificar un bulo y no es capaz de saber cuándo algo que te están contando es verdad o mentira, pues una persona joven de 11, 12, 13 años, menos todavía. Entonces, era solamente aportar eso. Quería hablar María, ¿no? Gracias, Marta. María, tienes la palabra. ¿Tienes apagado el micrófono, María? Buenas tardes. La pregunta era para Edith, porque me ha llegado ahí un poquito una duda, porque ella dice que nosotros deberíamos de exigir los mismos derechos durante la pandemia. Vale, si antes de la pandemia exigíamos los mismos derechos y era difícil tenerlo, ahora con la pandemia es mucho más. Por eso me gustaría saber si hay alguna opción o algún método para poder acceder a asociaciones, a centros donde, por ejemplo, acceder a internet,
a puestos de trabajo por internet. Vamos a ver si me comprendéis. Antes era más difícil, era más desconocido. Todas las opciones que dan las asociaciones, los grupos de ayuda para las mujeres migratorias. Ahora con la pandemia estamos encerrados en casa, con lo cual es más difícil el salir y es más difícil optar a esos talleres, a esas herramientas que nos dispensan o nos pueden dispensar dichas asociaciones, dichos recursos que les darían. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿cómo se puede ayudar a una mujer migratoria en la cual es desconocedora de estas cosas y no dispone encima de internet? Porque antes sí se podía ir a ciertas asociaciones a poder utilizar un ordenador. Ahora encima, si no disponen ni siquiera de luz, ¿cómo se puede acceder a estas herramientas? Ese es el cómo, ¿verdad? Durante la brecha digital que existe de por sí para todas las personas, hace rato estaba hablando, antes de entrar aquí, de cómo en este tiempo que teníamos que haber tenido unos 4 años para ir adaptándonos a los nuevos métodos de tecnología, muchísima gente en menos de un mes, 2 meses tuvimos que saber lo que es Zoom, lo que es esto, lo que es lo otro, cómo que aplica, o que si el PDF, que si y el escáner, y te quedas así como, espérate que no me entero de todo, ¿verdad? Entonces, para una persona que ni siquiera tiene acceso a esto, es que queda totalmente fuera de cualquier tipo de ayuda. Entonces, en la comunidad de Valencia, justamente, aquí no lo tengo a mano, pero luego se lo voy a enviar a las compañeras de Alianza y de Malva Luna para que compartan con ustedes. Tienen una campaña de brecha digital, habían conseguido de cómo hacer la mejora, cómo hacer los cursos, cómo hacer esto, porque es un proceso, la educación digital de las personas primero se tiene que dar para que ellos puedan saber dónde acudir para poder tener acceso a esta información, porque si yo ahora no tengo internet, no me entero qué pasa en el mundo, vivo como si fuera que soy una marciana y aterricé aquí, y esto dónde fue, y cómo fue, y quedas como una tonta. Entonces, primero que nada, hay que trabajar la brecha digital, y no solamente las personas migrantes, sino también la población adulta, que se ha visto sola y abandonada porque sus hijos no podían venir, sus nietos no podían venir, porque es generalmente el que le enseña a la abuela y al abuelo cómo enviar un mensaje de WhatsApp, y ahora no tenía nadie que la apoye. Entonces, esta brecha digital es la primera que tenemos que romper con la educación digital que hay que hacerle a las personas y a todas. Ojalá realmente fuera que existiera en todos los ayuntamientos un local donde yo pueda acercarme y cargar y utilizar los datos de ahí, pero eso no existe, no hay puntos de wifi libres para que yo pueda acceder. Entonces, hay muchísimas cosas que, como bien dices, ¿cómo me organizo si yo estoy en mi casa? ¿Verdad? Nosotras desde regularización ya descubrimos que la presión social, la presión en las redes sociales hace muchísimo. Esta campaña nació el 12 de abril con una carta abierta al gobierno con 112 organizaciones, y a lo largo de ahora, noviembre, a lo largo de mayo, nos juntamos más de 1.500 organizaciones para luchar por la regularización de las personas. Entonces, por eso yo siempre le digo también a mis compañeras que está súper chulo tener un perfil en el Facebook o por WhatsApp un vídeo, pero yo también puedo aprovechar para utilizar mi WhatsApp o mi Facebook para pedir cursos de formación. Hay muchísimas instituciones que dan cursos de formación, y que es cuestión de que también lastimosamente tengamos este acceso a internet. Por eso luego voy a compartir con las compañeras esta campaña de brecha digital y cómo tienen el acceso ahora, para que vean también si se puede, porque yo desde Madrid he accedido, así que supongo que ustedes desde Extremadura también pueden meterse, ver cómo ayudar, pero más que nada
siempre digo que cuando una persona tiene esta brecha digital, hay que ver la forma de cómo ayudarle, de cómo pasarle la información, de entrar en el enlace, pinchar aquí. Yo siempre digo, hay que tener un poquillo de paciencia porque la gente aprende y una vez que lo sabe, pues hay que ir borrando esta raya de la brecha y salir más adelante para que todos juntos, a mí me preocupa mucho la gente adulta que ha quedado fuera de toda información y que solamente se ha tragado todo lo que salía en la tele, que ya sabemos lo que informan, pura tragedia y no cosas de repente que vendrían mejor, como son cosas positivas que nos hubiesen ayudado un poquillo más durante la pandemia a sentirnos más juntos y unidos. Gracias, Edith. Un poco para ir cerrando, me gustaría hacerles una última consulta. A Edith Malvaluna es una organización de mujeres feminista, ¿verdad? Y como mujeres a toda verdad nos unen, son más las cosas que nos unen que las que nos puedan dividir. Entonces, me gustaría, Edith, como organización, como representante de CEDAW, poder saber un poco cómo el movimiento feminista, como un movimiento social y político que, ¿verdad?, está luchando contra la opresión estructural en contra de las mujeres, podría colaborar para esta lucha que tenemos las mujeres migrantes. Y cómo desde el lado de las organizaciones como Marta podrían apoyar, y ya lo están haciendo, ¿verdad? Pero cómo podríamos lograr que estos temas pudieran llegar más allá, que en estos grupos como nosotras que estamos preocupadas por esta situación y, ¿verdad? También pues es nuestro día a día y lo sentimos en la piel diario y es imposible, ¿verdad? Hacernos la que no está pasando esto. Entonces me gustaría que como organización CEDOAC poder saber un poco cuál sería las demandas al movimiento feminista, al movimiento de mujeres organizadas para esta lucha que de cierta forma ha tocado llevar incluso tal vez sola a las mujeres migrantes durante muchos años. A ver, yo creo que fue en abril o mayo, no recuerdo bien, la directora del Instituto de la Mujer nos invitó a Carolina y a mí. Carolina es mi compañera de la asociación, es la presidenta. Entonces fuimos a una charla virtual, como todo lo que está de moda ahora. Entonces ella nos estaba hablando también de esto del movimiento feminista, cómo apoyamos, cómo esto, cómo aquello, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de la migración, la mujer migrante en su mayoría trabaja en el empleo del hogar. Entonces, mientras las mujeres que tienen un trabajo en horario normal rompen el techo de cristal, son las mujeres trabajadoras del hogar las que recogen los cristales en el suelo, invisibles y sin derecho. Entonces, mientras se sigue hablando de que el cuidado es el centro, pero no se pone a la que cuida en el centro con los mismos derechos, no podemos hablar de igualdad. Porque no puede ser que yo quiera romper la igualdad con el hombre mientras sigo oprimiendo a mi compañera de género en un trabajo desigual. Entonces, en una de las exigencias que le hicimos a Beatriz, le dije, mientras ustedes no otorguen y se pongan a la par que nosotras a luchar por igualdad de condiciones mínimas laborales con respecto a los demás trabajos, entonces no podemos hablar de la igualdad de la mujer. Porque yo no puedo exigir ganar el mismo salario que un hombre cuando mi sector es totalmente feminizado y oprimido por las mismas leyes. Entonces nuestra exigencia al movimiento feminista siempre fue que ellas luchen con nosotras apoyándonos, no tomando nuestra voz, porque para eso nosotras nos defendemos solas, sino que vengan a apoyarnos, a estar con nosotras y ser parte de esta lucha. Entonces con Alianza, por eso trabajamos muchísimo, por ejemplo, con Alianza por la Solidaridad, porque no viene a decir yo hablo por CEDOAC, por las trabajadoras del hogar, y bla, 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 como si fuera
que nosotras, ay, pobrecitas, o sea, qué suerte que venís a defenderme. No, si ellas vienen y están aquí defendiendo. Hace como unos 10 días estuvimos en el Tribunal Permanente de los Pueblos en la Unión Europea, denunciando las condiciones indignas en las que trabajan las trabajadoras del hogar, que durante toda la pandemia y en boca de la ministra de Trabajo, del Ministerio de Igualdad, de todos prácticamente los diputados, se dijo que las trabajadoras del hogar son esenciales. Pero ¿de qué me sirve tener este título tan chulo, pero yo no tengo derechos? O sea, no puede ser que sigamos así. Entonces nosotros hicimos una denuncia categórica de la explotación y el abuso que sigue y se perpetúa en las trabajadoras del hogar. Como estaba diciendo la compañera, las compañeras trabajadoras del hogar españolas arrastran una desigualdad, porque no quiere decir que yo porque sea migrante o porque yo soy española, a nosotras nos atraviesa la misma ley de trabajo que dice que yo no tengo los mismos derechos que los demás. No importa si vengo de Marte, de China o de cualquier lado. Yo no tengo los mismos derechos que los demás, independientemente si soy española o soy de cualquier otro lugar. Entonces, mientras esto no se haga igualitario, mientras las compañeras feministas no tomen la lucha de las trabajadoras del hogar, uno de los sectores más oprimidos, nosotras todavía no nos vamos a sentir acompañadas realmente. Entonces, para nosotras sigue siendo un tema pendiente, de parte que tenemos ciertos espacios donde vamos luchando, porque hay que ganarse también los espacios, hay que trabajar, hay que estar presente y hay que decir, yo estoy aquí y voy a poner esto y quiero que tú estés conmigo también, ¿verdad? Entonces, nosotras seguimos empujando, vamos a seguir insistiendo, porque todos los espacios, hay que estar en todos los espacios para denunciar y para que las compañeras también tomen conciencia. Y no sé qué otra cosa me preguntaste, Marjorie, es que yo siempre tengo muchas cosas que sí, me voy por el camino. Pero más que nada, y con el tema de la migración, el movimiento feminista tiene que ser interseccional. Tiene que integrar a todos los tipos de feminismo. ¿Por qué digo todos los tipos de feminismo? Porque las mujeres somos absolutamente diversas. Todas tenemos una vivencia distinta y todo tiene que estar integrado. Por eso cuando hablamos de igualdad tienen que estar todas representadas. Y para eso hay que trabajar, hay que dialogar, hay que ceder y hay que también atajar. Entonces, nosotras como las grandes cuidadoras globales que siempre nos dicen, ¿verdad? Tenemos que aprender a dialogar. Yo creo que el diálogo siempre es el camino para la mejora, para que todas sigamos adelante y que esta igualdad realmente sea una muestra de la fuerza, de la lucha que tenemos como mujeres. Mientras esto no se dé, hay que seguir empujando y hay que seguir luchando. Sí, yo respecto a lo que decías del tema de las organizaciones, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil, que al final trabajamos con personas, creo que en ese sentido tenemos que hacer bastante autocrítica, ¿no? Y dejar de mirarnos muchas veces el ombligo y respecto al trabajo con personas migrantes, ¿no? En este caso mujeres migrantes, que es el tema que nos ocupa. Creo que la función de las organizaciones, en este caso hablo como alianza, pero bueno, creo que en general las organizaciones que trabajamos temas de cooperación al desarrollo, educación para la ciudadanía global, etcétera, es el de facilitar, ¿no? Y acompañar procesos y luchas y facilitar todo lo que podamos y estar en todo lo que podamos y dar todas las herramientas que podamos. Pero al final, las protagonistas son las personas a las que va dedicada el proyecto, son las mujeres migrantes, ¿no? Nosotras no tenemos que liderar esos procesos, nosotras no tenemos que poner voz a unas personas que ya la tienen. Entonces, creo que ahí lo que decía Edith también, ¿no? O sea, desde Alianza siempre intentamos trabajar así, o sea, nosotras acompañamos, nosotras facilitamos todo lo que podamos, o sea, intentamos hacer el camino lo más fácil posible desde nuestras capacidades, pero en realidad las protagonistas de la lucha y las personas que tienen voz y las que tienen que reivindicar, ¿no? El tema que corresponde, pues son en este caso las mujeres migrantes que estén participando en nuestros proyectos o en cualquier otro proceso que estemos llevando a cabo, ¿no?
pero creo que eso es importante también de cara a las organizaciones, ¿no? que nos dedicamos a esto, que hagamos un poquito de examen de conciencia y veamos hasta qué punto nos gusta tener protagonismo en ciertos espacios, ¿no? y nos gusta, o no, simplemente muchas veces yo creo que lo hacemos, no sé, entiendo que no se hace de mala manera, ¿no? ni se hace con afán de hacer daño, pero yo creo que es una inercia, ¿no? Es algo aprendido, que es una manera de hacer las cosas desde hace muchos años y que tenemos que revisarnos y tenemos que cambiar eso, que las protagonistas de los proyectos son las personas que participan en los proyectos, no somos nosotras estamos para facilitar y para acompañar en las luchas. Y se agradece. Y también se agradece el trabajo que hacen desde CEDOAC, porque la verdad, al menos a nivel personal, puedo decir que es un orgullo, un honor poder estar conversando con mujeres tan comprometidas con la causa y tan poderosas. Pues para mí siempre estar en estos 4 intercambios ha sido de mucho aprendizaje sobre la defensa de los derechos de las mujeres en especial. Agradecerles por el tiempo, agradecerle a las personas que nos han acompañado en Zoom, así como las personas que están en simultáneo desde nuestra transmisión en Facebook. Antes de despedirnos, me gustaría darle las palabras a Marina. Yo me quería tomar mi tiempo para cerrar todos los intercambios de experiencia, no solo este, que os agradezco muchísimo todo lo que nos habéis aportado hoy, que suma a todo lo que nos han aportado todas las compañeras. Y en ese tiempo que me quiero dar, quiero agradecer a todas las compañeras defensoras que nos han acompañado en estos 4 intercambios, a Cristian de la Fundación Entre Mujeres, a Alicia Amarilla de Conamuri, a Lala del colectivo Cala, a Emilia Yang del Museo de la Memoria, a Candela Chávez de Premes, a May Peyote y a Cris de Las Malcriadas, a Ana de Presencia Joven, a Mariana y a Olga del Consejo de Juventud de Extremadura, a Edith y a Marta. También una de las grandes defensoras y de las personas que he conocido entre el año pasado y este año y que le agradezco enormemente el trabajo que está haciendo es Marjorie Guevara. Sin ella no sería lo que están siendo los intercambios de experiencia y sin ella ahora mismo no sería el trabajo que se está realizando desde Malvaluna, porque está cambiando muchos los procesos que tenemos de manera interna también y no solo lo que estáis viendo. Y hay que agradecerle el papel que está teniendo en nuestra asociación, en el proyecto Alianzada y como persona en mi vida también. Quiero agradecer también a las compañeras de Malvaluna, a Gloria, a Toñi, a Marian, a Mar, pero también a Ana, también a Fita, también a Marisa, también a Katy, que siempre están ahí. También lo que es de rigurosa exigencia es agradecer a la Agencia Extremeña de Cooperación por creer en este proyecto y concedernos esa ayuda directa para poder realizarlo, porque ha creído siempre en Alianzada. Y creo que el agradecimiento más mayor es a la Agencia Extremeña de Cooperación, que nos ha permitido a Malvaluna desarrollar un año más este proyecto, en un año tan complicado en el que hemos tenido que remover los cimientos del propio proyecto, de lo que estaba escrito, de lo que teníamos ya establecido durante años, lo hemos tenido que cambiar todo, y la facilidad de poderlo hacer en el contexto que nos está aconteciendo. Y también me queda por agradecer, que no se me olvida, a las mancomunidades que nos han estado acompañando en estos intercambios de experiencia, que son la Mancomunidad de la Comarca de Olivenza, la Mancomunidad de La Serena, Mancomunidad Villuercas y Borejara y Mancomunidad Sierra de Gata, que también han facilitado la difusión del evento, las inscripciones de mujeres de cada una de esas zonas a las que iba dirigidos también estos intercambios. Por lo tanto, tenía que mencionarlas y tenían que estar aquí porque también es parte de los agradecimientos. Aunque sean muchos nombres, todas estas personas que hay detrás de estas instituciones o detrás de todo lo que estáis viendo somos muchas. Y somos muchas las que han participado en que esto pueda ser posible,
pero sobre todo es posible gracias a las personas que nos están escuchando. Y hay personas que han estado en todos los intercambios de experiencias, como puede ser Pepi desde Azuaga, como puede ser Maribel desde Chiclana, que por qué hasta gente de Chiclana está aquí, o puede ser Peti, que sé que ha estado en todos los intercambios. Pues también os agradezco a todas vosotras por estar aquí y escucharnos y todos los miércoles por la tarde.